Amigas, amigos del portal Citerior, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestros programas habituales, nuestras entrevistas habituales, donde pasamos revista a diversos temas de interés para la comunidad que conformamos. Una comunidad de gente que busca siempre con tolerancia, con respeto, mirando siempre la conveniencia del bien común y hilvanando temas de interés general para ensanchar nuestra cultura y de los amigos que nos visitan. Aprovechamos este espacio para agradecerlo a todos ustedes por sus muestras de cariño, de adhesión, con sus llamados telefónicos. Les agradecemos mucho esta sintonía y bueno, aquí estamos nuevamente para iniciar una nueva revisión de los hechos de actualidad. Ciertamente la pandemia sigue siendo el tema de fondo que nos afecta. Y la pandemia tiene muchos efectos colaterales. Uno de ellos es los aspectos sociales, digamos, culturales, lo que va a traer consigo este confinamiento masivo de la sociedad. Y en ese sentido, hemos querido hoy día darle un enfoque más bien de tipo urbanístico, si ustedes me lo permiten, a este tema de la pandemia. Es decir, ¿cuáles son los efectos que va a tener en el largo plazo o en el mediano plazo esta nueva situación que nos trae consigo el confinamiento, la distancia social y todos estos elementos que estamos viviendo hoy en nuestro país y en gran parte del mundo? Hemos titulado este capítulo una especie así como la ciudad, la visión futura de la ciudad después del coronavirus. Y para ello, qué mejor que tener y que invitar a dos arquitectos. Digo en forma especial dos arquitectos porque son personas que a través de su profesión conocen muy bien cómo vive una ciudad, cómo se planifica una ciudad, cómo se ordena una ciudad. Y en ese sentido son personas que tienen el privilegio de mirar la situación así en forma muy holística y ver cuáles son los elementos que caracterizan a una sociedad metida y circunscrita a esta emergencia. Hemos invitado en esta oportunidad a dos arquitectos reconocidos, de mucho prestigio en el campo profesional, académico, etc. Nos referimos al arquitecto Víctor Veloso Enríquez. Víctor, un gusto tenerlo por acá y saludarlo a través de esta vía. Sean bienvenidos, Víctor. Y además a Óscar Novoa Vargas, otro arquitecto al cual le hemos pedido también que nos acompañe. Ambos personas de mucho prestigio en su profesión y que nos van a dar luces sobre este tema de cómo enfocan ellos la situación de la pandemia desde el punto de vista de la ciudad, de cómo se van entrelazando estas situaciones que nos llevan a tener una sociedad confinada, una sociedad amarrada, y cómo se podría eso primero. Pero empecemos primero por caracterizar la situación actual. Óscar, ¿qué le parece a usted, abramos los juegos, esta situación de carácter general? ¿Cómo ve usted esta situación? Ya. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda a mi colega y a mí. Lo que creo que vale la pena partir es analizando por qué en términos de una catástrofe como una epidemia o cualquier otra, nos preocupamos de cosas que debieran ser de preocupación permanente. La ciudad es el hogar de todos. Recientemente hay un estudio del Banco Mundial que dice que hace 20 años 30% de la población vivía en ciudades y hoy día creo que está en el 2015 el estudio, supera el 5% y proyecta que al 2025 un 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Por lo tanto, no es un tema que solo nos debiera llamar la atención cuando estas agrupaciones de
de vida en común, se ponen en crisis. Y yo creo que las crisis hay que sacar de ellas lo mejor para proyectar una solución. Creo que eso es lo que uno podría partir diciendo respecto a la oportunidad en que estamos hoy día analizando la ciudad. ¿Y usted, Víctor, comparte esa posición Sí, o tiene otro matiz? efectivamente. Lo que pasa es que nosotros debiéramos, y es así, considerar a la ciudad como un organismo vivo. Y por lo tanto es un organismo que nace, crece, se desarrolla, se enferma, tal como ocurre con cualquier cosa viva que exista sobre la Tierra. De manera que, planteado el punto de vista de la pandemia también no solamente afecta individualmente a las personas, sino que a la ciudad entera construida como un organismo. Me imagino que más adelante veremos algunos detalles, pero creo que fundamentalmente es eso. Las enfermedades de las ciudades tienen muchas variables y muchas causas y muchos efectos, pero en el camino creo que podríamos conversar un poco más sobre eso. Por ejemplo, le planteo el problema del hacinamiento. Es decir, todos los expertos en la materia dicen, oiga, la mejor manera de enfrentar estos problemas que afectan de vez en cuando a una sociedad, como en este caso una pandemia, algo sanitario, se podría evitar evitando precisamente viviendas, en este caso, que no respondan a la necesidad básica de una unidad familiar que se pueda desenvolver en forma muy dinámica. Por ejemplo, el hacinamiento. El hacinamiento es un problema que debería, a mi juicio, preocuparle a la autoridad, ¿no es cierto, Oscar? Mira, compartiendo el concepto de mi colega respecto a la enfermedad, yo diría que lo que hacen los estados de excepción, pandemia u otro que pudiera habernos afectado en el último tiempo, es desnudar situaciones que vienen arrastrándose y que no son producto. O sea, la ciudad no se enferma junto con la pandemia. La pandemia lo que hace es desnudar las realidades que venimos en forma un poco indolente como ciudadanos, para el término, no queriendo ver o no pudiendo o no sabiendo. Muchas opciones. Y yo diría que lo que ocurre en el hacinamiento, así dicho tan de buenas a primeras, habría que desglosarlo. ¿Qué tipo de hacinamiento? En Europa, o mejor dicho en Japón, que es un ejemplo aún más prístino, la gente vive en situaciones de espacialidad muy pequeñas, pero no se sienten hacinados. Ajá. Yo creo que la ciudad, más que el habitáculo casa o vivienda, hay que entenderla como la gran casa. O sea, la ciudad, aparte de conceptos como el hacinamiento, tiene problemas de relaciones, problemas de segregamiento por barrio, tiene otros problemas. No necesariamente un espacio grande, una superficie grande, es sinónimo de un buen vivir. Yo creo que la ciudad no podría tener superficie de una densidad de 15 habitantes por hectárea. Estamos en 105, y se supone que hasta 200 por hectárea pudiera ser todavía, pero el tema es cómo se organiza y cómo viven dentro de ese espacio. No, claro, no es la calidad de ella. me parece. Oye, Víctor, el tema a mí, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero el tema del buen vivir, como dice su colega, el buen vivir, tiene que ver con la profesión de ustedes, los arquitectos, porque son diseñadores. Un colega de ustedes, yo conocí hace un tiempo atrás, Claudio López de la Maza, que a lo mejor ustedes se recuerdan de él, hablaba de que a nosotros, los profanos de estas materias de arquitectura, que la profesión de ustedes tiene dos facetas. Es como un Johano con dos miradas. Una que es técnica, digamos, es precisa, es de cálculo, ¿no? Pero la otra es artística, es de arte, ¿no? Entonces, esto de saber vivir, ¿cómo lo ven ustedes los arquitectos? Esto de cómo decirle a la sociedad que tiene que vivir mejor. ¿Cuál es el concepto que usted entiende eso? A ver, hay dos cosas. En primer lugar, comparto la impresión de Oscar en el sentido de que esta pandemia no ha hecho sino que poner a la luz problemas que se arrastran
yo creo que desde el comienzo del siglo XIX. Y por lo tanto, para nosotros no es algo nuevo. Y en relación a lo que significa el hacinamiento, evidentemente puede ser un hacinamiento geográfico, natural, y también respecto al tipo de vivienda que estamos entregando, sobre todo a la población más necesitada. Lo que decía Claudio López, tuve la suerte de conocerlo, trabajamos juntos, en fin, efectivamente, pero lo de artístico yo tengo dudas, porque uno piensa que el arte es un algo sobrepuesto, superfluo, pero la arquitectura creo que tiene que ver, y aquí llego al buen vivir, con darle a la persona, al grupo familiar, un lugar, un medio donde pueda desenvolverse de forma satisfactoria, sin que tenga quebranto de ninguna naturaleza. Y eso, por supuesto, arrastra no solamente la habitabilidad que nosotros pretendemos o pretendíamos dar, sino que también a la configuración de la ciudad entera, de su comuna, de sus barrios, de sus lugares. Pero es distinto las megápolis como Santiago respecto de otras ciudades, hay otras realidades. Pero es un tema que tiene una variedad, y quizás pudiera anticipar algo, es la extraordinaria, desarmonía que existe, no sé si no es la palabra, pero la voy a usar, en cuanto a la forma como nosotros ocupamos nuestro territorio. Está claro de que hay una gran concentración de la capital, pero tenemos zonas prácticamente despobladas, el norte grande y la zona de Aysén y Magallanes. Entonces es una forma inusual, muy mala de ocupar nuestro territorio. Ajá, bueno, este tema parece que llegamos al tema de Santiago o de la planificación de cómo vive la gente, digamos. Oscar, la gente cómo vive en general en las grandes urbes, en Santiago, en Valparaíso, no sé, en Concepción, ¿cómo vive la gente? ¿Hay alguna planificación en esto del saber vivir? Paulino, dijiste la palabra mágica, a mi modesto entender. Planificación, los arquitectos hacemos planos, se podría decir que somos especialistas en planificar la vida de los demás, pero planificación en el sentido de una ciudad, esto es la gran planificación donde convivimos, algunos por gusto y otros por necesidad, debe tener también reglas. Nosotros cuando diseñamos una casa, la más modesta en superficie, pero estamos siempre pensando en que debe funcionar. Ahora, para que funcione, se planifica. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, por no decir directamente en nuestro país, porque yo conozco más evidentemente la realidad acá, todos los años que estuve en el funcionario público, el concepto de planificación fue quedando absolutamente dejado de mano. Se cambió la planificación, más allá que pudiera ser bien o mal hecha, pero había interés en hacerlo. Incluso, solo voy a citar para no alargarme, en un ejemplo, lo tomo yo personalmente como una crítica, puede que alguien lo diga que no tiene que ver con eso. Por muchos años existió un ministerio dedicado a la planificación, que daba ciertas pautas, que daba estándares, que se preocupaba que hubiera estándares de distinto tipo, superficies de colegios, de hospitales y otros por el estilo. Y hoy día, fíjense ustedes, que no existe ningún organismo público, de ministerio, oficina importante o algo, que lleve por apelativo la palabra planificación. Y yo creo que eso algo indica que se cambió la necesidad de planificar por la simple regla del mercado. Voy a tener un ejemplo muy de la profesión. Muchos años atrás yo fui invitado a una universidad a explicar cuál es el rol del arquitecto público. Nosotros decíamos que teníamos un cierto rol, trabajamos en el Ministerio de Obras Públicas, un colega que se desempeñaba en el área privada decía que envidia me da escucharte, pese a que yo pensaba que iba a hablar de escasez de dinero, de cosas que caracterizan la función pública. Pero yo con envidia porque es que estaba en el ambiente inmobiliario, en el gran y desarrollado ambiente inmobiliario que todos conocemos en las ciudades de nuestro país,
decía que él no podía planificar, no podía en el fondo diseñar, no podía cumplir su rol de arquitecto, porque venía el dueño de la inmobiliaria y le decía, oiga, eso no me rinde, eso no lo voy a poder vender como un plus de la vivienda, sáquelo. Oiga, pero es que esa ventana falta. No, señor, sáquela porque me va a costar plata y no tiene sentido. Por poner un ejemplo muy gráfico para que se entienda. Entonces, el concepto de planificar, desde la pequeña escala de hacer un diseño como arquitecto, ¿Dónde vas? hasta la más grande escala que le corresponde al administrador del Estado, es un rol estatal, cuando se trata de las grandes soluciones. El bien común de la sociedad está encargado por representación de nuestra democracia en un estamento que se llama gobierno. Y los gobiernos, todos, han dejado de lado el concepto de planificar. Por lo tanto, la ciudad, para terminar, termina siendo un ente espontáneo. Termina siendo, como se decía antes, las poblaciones callampas, que era el problema. Se planificó terminar con ella, pero ¿se terminó con ella? ¿No cambiaron de aspecto realmente? ¿Qué piensa Víctor sobre la planificación? ¿Es así? ¿O ahí se puede hablar de una planificación privada, pública? ¿Cómo influye la planificación en los fenómenos que estamos advirtiendo hoy? Lo comparto plenamente con Óscar. La verdad es que nosotros no tenemos planes ni herramientas de planificación urbana. Y las ciudades han ido creciendo al compás de los intereses privados. Por lo tanto, esa forma inorgánica de crecimiento que se va derivando en situaciones muy anómalas, hablando quizá en términos médicos, son aspectos medios cancerosos, en doble sentido, porque producimos marginalidad por un lado y por otro lado una segregación que es brutal respecto a las condiciones de vida de nuestra población. Por lo tanto, la planificación siempre fue discutida en algunos desde el punto de vista ideológico como tendencia de tipo, digamos, medio socialista. Fijar los límites urbanos, densidades, agrupamientos, todas esas cosas aparecían como una intromisión en la libertad de generar espacios que debieran tener los privados. Pero indudablemente que esa libertad no puede estar afectando a los problemas que tengan los otros. Nosotros nos olvidamos del semejante, del prójimo. Es una persona como tú, como yo, pero que en esta masa enorme de habitantes que tenemos, somos un número estadísticos y también ignorados. O sea, nosotros estamos llenos, completos, de una gran cantidad de seres humanos, pero no los vemos como personas. Por lo tanto, creo que efectivamente aquí falta la posibilidad de que las ciudades puedan ser planificadas con un cierto orden, con alguna medida que pueda ser lo que nosotros siempre hemos llamado la escala humana. Eso nos falta. Ajá. Bueno, ya que ustedes llevaron esto al terreno ya de la visión profesional de los errores que tenemos como ciudades en cuanto a su estructura, me atrevería a pedirle a ambos, empezando por Óscar, una visión, ¿no? Un sueño, una visión, cómo mejorar esto, cómo hacer una ciudad más preparada para esta. Recuerden ustedes que en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, de Chile, son países sujetos a fenómenos que sabemos que van a ocurrir. Inundaciones, catástrofes de todo tipo, en este caso pandemia, qué sé yo, terremotos. ¿Cómo a través de la planificación puede ser visionar una estructura, un diseño que pudiésemos las autoridades aplicarlo y mejorar la convivencia de nuestras sociedades? Mira, Paulino, me permites, voy a leer una frase, una cita del arquitecto italiano Aldo Rossi, que se le reconoce una cierta paternidad sobre el modernismo que tiene la profesión. Tiene una frase muy pertinente. Dice: las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas,
sino que aceleran las transformaciones que ya se están imaginando. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros ya tenemos que empezar no a echarle la culpa al problema, sino que asumir que el problema lo que hace es poner en evidencia la carencia permanente, si no permanente, de larga data, en la cual se ha dejado algún elemento. Uno le echa la culpa que se llovió la casa a la lluvia. Y no, la culpa es que uno no arregló el techo, por poner en sentido muy sencillo, y sin salirme de la profesión. Pero efectivamente las instituciones que afectan la realidad de la convivencia ciudadana no tienen que ver, lamentablemente quizás lo podría decir, solo con el diseño, solo con la capacidad de los urbanistas en términos del macroespacio y de los arquitectos del microespacio o casa o vivienda, como quiera llamarse. No tiene que ver con la gestión, yo creo que, fíjate, que de nadie en particular. Tiene que ver con un acuerdo que tenga todas las visiones y que reconozca que la ciudad es, insisto, el lugar donde habitamos todos, no donde vivo yo amurallado o donde vive un señor que no tiene murallas. Entender que eso no puede ser, entender que, por eso digo, de una epidemia, una catástrofe, como dice el colega italiano, no se puede quedar con que esto nos provocó. Esto fue lo que la epidemia dejó. Yo diría que, como dije al comienzo, lo que hace la catástrofe es botar el estuco, por decir, siguiendo un término de nuestra profesión, y demostrar que la estructura estaba mal hecha. ¿Y qué se puede hacer? Con una mirada más optimista, confiar que los aires que corren de dar una nueva estructura a la sociedad debiera ser la manera de aprovechar esta desnudez en que quedó nuestra realidad ciudadana. Yo tengo optimismo al respecto. ¿Y usted, Víctor, también es optimista? No, yo no soy optimista. No sé, me imagino que creo que por la edad uno tiende a ser un poco inconformista con eso. Lo que ocurre es que efectivamente para nosotros corregir o enmendar las situaciones que nosotros tenemos muy claras y que ha detectado la pandemia, es muy difícil de corregir. Uno podría decir, por ejemplo, así nomás, evitar el crecimiento desmedido de la capital, pero eso significaría tener incentivos para que la gente, las personas, se ubicaran en otras partes de las regiones, o también en un sistema de estas ciudades satélites, que es muy usual en Europa, en que descongestionan una ciudad y permiten un fácil desplazamiento. Pero eso implica, por supuesto, una idea que no es solamente por el hecho de decirle, mire, si usted se va a Casablanca, Andes, puede venir a Santiago tranquilamente. Claro, van a haber trenes, una movilización muy rápida, pero eso también tiene que ver con otro problema, que es un problema social. Nosotros creo que somos muy impermeables al cambio social, me refiero a la forma como nosotros vivimos. Y por lo tanto, si a uno le dicen, si tienen las mejores opciones de vivir en Madrid, que ahí va a tener escuelas, va a tener servicios de salud similares a los de Santiago, no tiene para qué venir para acá. La parte laboral probablemente no, pero eso hay arraigos de la tendencia. Y eso corre tanto a favor como en contra, porque uno dice, a mí mueven de aquí porque aquí hay de todo. Hay de todo, pero es inaccesible, sobre todo para las personas que no son muy pudientes. Por lo tanto, cambiar mentalidades creo que ya es un problema, a lo mejor tendría que ver con un sistema de educación que pudiera ir cambiando paradigmas en cuanto a la forma como nosotros tenemos que vivir. Vivir significa estar dentro de un ambiente en que hay otros, y esos otros son los que tenemos que reconocer. Así que puede ser, pero a un plazo
bastante más largo, creo. A mí me da la impresión, escuchándolo a ustedes, de que la palabra planificación podría ser una aspiración, ¿no? Sobre todo cuando en sociedades modernas como la nuestra, por ejemplo, se le atribuye al mercado muchas funciones, ¿no? Y el mercado tiene otro tipo de prioridades, digamos, que no tienen mucho que ver con la planificación urbana que afecte a la sociedad. Y para terminar la idea, me gustaría que me esbozaran cuál es el pensamiento de ustedes respecto de el futuro inmediato que nos espera cuando haya que volver a enfrentarnos al tema de la locomoción, el transporte público, el tema del ensanchamiento o modernización de los hospitales, al tema de los espacios públicos, las plazas, en donde los arquitectos van a jugar un rol importante. Me gustaría que terminaran la idea a ustedes, primero Oscar, sobre cuál es el propósito, cuál sería el sentido como país de abordar esta situación desde un punto de vista técnico, en el caso de ustedes con una visión de arquitectos. Mira, el desafío, como dice mi colega, es alto, porque se ha venido arrastrando una situación de carencia. Siempre cuando la carencia se convierte en lo habitual, el cambiar esa carencia es más doloroso y más difícil. Yo lo que veo, como dije, optimista, es que en la medida que nos hayamos visto afectados por la realidad, por no poder trasladar a la gente, fíjate, hay esos estudios, no los voy a repetir ahora, en Santiago, que parece ser el ejemplo que contiene todos los problemas juntos, la gente de menor ingreso que tiene que trabajar por trabajos menos calificados, es la que más se traslada en la ciudad. Entonces fíjate que entonces ya no estamos hablando de la casa, estamos hablando de cómo se traslada. Ahora, no vamos a ser tampoco tan críticos de decir que no ha habido esfuerzo. Esto es la red del metro, es un ejemplo, yo lo siento para enorgullecerse, la relación que hay con las ciudades satélites que espontáneamente se fueron creando. La gente vive en Melipilla, puede vivir en Rancagua, pero eso ha sido casi es como cuando uno toma el remedio cuando ya está enfermo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evitamos esa enfermedad? Y yo diría que es haciendo entender que al Estado y su expresión ejecutiva o operativa, que es gobierno, que sea el de turno, le corresponde velar por el bien común. Porque por el bien individual velan los individuos. Cada cual verá cómo se arregla, pero el bien común, la condición de una planificación que favorezca a quienes generalmente no tienen cómo imponer su criterio, es el gran desafío. Por eso yo soy optimista que en un momento dado estas experiencias nos permitan entender que cuando se habla de planificar, se habla del bien común, se habla del rol del gobierno en tanto expresión del Estado y por ende de nosotros mismos, tiene que estar pensando en el bien común y no siguiendo con el laissez-faire a quien tiene cómo hacerlo. Sino, el inversionista, para terminar la idea, si no invierte en un barrio, invertirá en la ciudad de al lado o se lleva a los capitales. Pero los que viven ahí no tienen esa posibilidad. Yo creo que es el bien común la palabra que debiera ser de aquí en adelante el estandarte, por decirlo así. Gracias, Oscar. ¿Y usted, Víctor, cuál es su aspiración? Mi aspiración es, más bien el papel del arquitecto en relación a lo que estamos conversando. Indudablemente que fuera de los aspectos técnicos en cuanto a lo que significa tanto la planificación a pequeña escala o más grande, creo que importa mucho una visión que, y voy a volver a citar a Claudio López, él hablaba del arquitecto humanista. Nos cuenta de que no tenía sentido porque en el fondo nuestra profesión es eminentemente humanista. Y esto significa entonces tener un alto grado de sensibilidad de tipo sobre todo social,
para entender los problemas y a partir de ahí entonces entrar a una situación distinta en cuanto a cómo uno está enfocando el diseño. Nuestro colega Aravena es un ejemplo en ese sentido, porque él ha logrado entrar a una calidad de diseño de vivienda muy pequeña, muy básica, pero con un sentido que tiene que ver con esa sensibilidad. Y esa uno, la verdad es que la aprende, no la aprende en las escuelas, francamente. A veces sí, algunos profesores que tuvimos. Yo me estoy aquí remontando a la época de los años 50, del siglo pasado, cuando estaba en la escuela. Y nuestros profesores, el primer año nos llevaban no a ver las grandes obras de la Alameda, sino que el Zanjón de la Guada. La población callampa para nosotros fue esa enseñanza que no se ha quitado nunca, porque ahí vimos la pobreza en su más triste y más peor condición. Imaginarse cómo era. Bueno, de manera que uno tiende a pensar eso en función de qué manera podríamos manejarnos con esta sensibilidad a lo que significa traducirla en realidades. Creo que ahí sí que tenemos un problema que también nos va a costar mucho conseguir algunos logros. Naturalmente que pueden ser pausados, porque nunca las cosas se pueden hacer de inmediato, pero sí ir planteando algunas etapas, algunos logros, aunque sean mínimos, pero que vayan enfocados en un mismo sentido. Eso es. Gracias, Víctor. Bueno, amigos, vamos a cerrar esta interesante charla que hemos tenido hoy día con arquitectos renombrados de nuestro país y que nos han dado una luz sobre estos aspectos colaterales al fenómeno que nos afecta. Queremos agradecer muy, muy especialmente a don Víctor Veloso Enríquez por su presencia hoy con nosotros. Víctor, muchas gracias por vuestra participación. A ustedes, este portal digital, porque nos da la oportunidad de conversar temas de que me imagino que son de interés general y naturalmente pensando en que quedan muchas aristas, quedan muchas cosas por ahí que no tenemos el tiempo para eso, pero en todo caso agradecer sí esta oportunidad para a lo mejor crear alguna condición que nos permita superar esta pandemia social y pandemia, como la llamo, estructural de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y a usted, don Óscar Novoa Vargas, arquitecto también, que se ha dado tiempo en sus actividades para compartir con nosotros esta interesante charla. Óscar. Mira, agradecer al igual que lo hace Víctor, pero yo le agregaría que incentivarlo, darle una voz de felicitación por un lado y por otro lado de estímulo, de optimismo, porque en la medida que se conversa más sobre cualquier tema, se crea lo que tan comúnmente se llama la conciencia, y si esa conciencia es social y empezamos a entendernos que no somos solos individuos en nuestro pequeño hábitat, así el hábitat tenga 1000 metros cuadrados, 5000, lo que tú quieras, pero al final tienes que salir a la calle y esa calle es ya lo común. Yo pondría por delante para terminar agradeciendo porque se puede hablar desde este portal de aspectos que tienen que ver, como se dijo un rato atrás, con lo social, el concepto humanista de entender el desarrollo de cualquier actividad, y en este caso la ciudad. Así que doblemente agradecido y espero que se sigan por ese camino. Muchas gracias, Óscar, y a ustedes, amigos del portal, amigas y amigos, les agradecemos vuestra sintonía, vuestra presencia, vuestro aliento, vuestro apoyo, y estaremos muy prontamente nuevamente con ustedes con otro tema de interés para nuestra sociedad y para el mundo de las ideas, que es el
mundo libre de pensamiento y de tolerancia que representamos. Recordar que la suscripción al portal es gratuita y nos esperamos, como siempre, en una próxima oportunidad para seguir en estos debates tan interesantes para la cultura y para la convivencia fraternal. Muchas gracias, amigos. Nos veremos próximamente. Bien, adiós. Muchas gracias.